Miren, los Supremos no son muy de mi agrado. Eso lo he dejado en claro varias veces a lo largo de mis múltiples videos hablando acerca de los Supremos. Pero a pesar de no ser un gran fan de los mismos, siempre he dicho que me gusta el concepto. Así que sin hacerla demasiado de emoción en este video, vamos a hablar acerca de los Supremos y su biología. ¿Qué es lo que hace que un tipito de 80 centímetros mandibulín, nadie me respeta? Se convierta en un tipo de 2 metros mamado que te quitó a la novia en tan solo 5 segundos? Eco supremo. Sí, la idea es bastante simple. Iremos supremo por supremo hablando acerca de qué es lo que los diferencia con sus versiones base, cómo es que llegaron a ser de esta manera, y a diferencia del último video de este tema que se enfocaba en su importancia en la trama, en esta ocasión hablaremos más acerca de cómo es que tienen sentido dentro del universo. ¿Qué es lo que hace que un mongosaurio pase de ser un dinosaurio que se hace grande a convertirse en una metralleta viviente? En fin, es bastante simple de entender y creo que con la imagen de la portada se habrán dado una idea de cómo va a ser este video. Espero que lo disfruten y sin nada más que decir, podemos empezar. Fase intro. Antes de empezar a hablar de los Supremos como tal, tengo que decir algunas cosas. Primero que nada, yo no soy ningún experto en biología, así que no esperen que les dé cada detalle con sentido completo y probablemente me equivoque en algunas cosas. Si alguien con más conocimiento del tema es capaz de corregirme en los comentarios, lo agradecería mucho y quizás, no sé, pueda hacer un remake de este video más adelante. Igualmente hice investigaciones tanto de los planetas de la serie, de los aliens y de ciertos conceptos de la vida real que pueden darle sentido a lo que está pasando aquí. También habrá varias cosas que tendré que especular porque sinceramente no tienen sentido ni dentro ni fuera de la serie. Pero en general la idea del video es bastante simple, creo, no hay mucho que decir. La forma en la que vamos a hablar de los Supremos es bastante simple en realidad. Simplemente vamos a ir alien a alien, uno a la vez. Iremos viendo primero que nada qué es lo que cambió de forma base a forma suprema, después intentaremos entender qué son esos cambios y cómo afectaron al alien, y finalmente explicaremos su origen biológico. Quizás sea un poco confuso de primeras, pero estoy seguro que dentro de poco tendrá sentido. Así que ya, con todo esto dicho, podemos empezar con el primer supremo de todos, el más icónico y el que está en la portada, un mongosaurio supremo. Un mongosaurio supremo es la versión super evolucionada de un baxasauriano, el cual es originario del planeta Terradino. Antes de hablar de los cambios biológicos, cómo es que lo afectaron y el origen de los mismos, creo que sería mejor si hacemos un repaso rápido acerca de qué es un supremo y cómo se creó. Los supremos son creaciones artificiales creadas de forma computarizada por el Ultimatrix, la cual expone a la muestra de ADN a las peores situaciones posibles dentro de la especie alienígena, forzándolas a evolucionar y adaptarse a sí mismos, tratar de convertirse en una versión superior a la de su propio planeta. Si bien nunca se ahondó demasiado en el tema, tenemos este ejemplo que nos explica un poco de la situación que tienen dentro del Ultimatrix estas formas. Tu madre. Mi madre trató de comerme aún antes de nacer. Esto, por obvios motivos, haría que la evolución forzada pudiera ir en cualquier dirección posible, al no tener ningún tipo de lógica estructurada que seguir. Así como bien podrían tener una invasión alienígena, podría acabarse el agua, podrían tener una guerra interna, no sabemos lo más mínimo de ello y trataremos de teorizarlo con cada caso, explicando qué condiciones, qué entorno y qué es todo lo que tuvieron que enfrentarse dentro de dicha simulación que los obligó a llegar hasta dicho punto. Lo cual en retrospectiva es bastante cruel porque, bueno, los Supremos son conscientes. Pero ¿qué importa sobre la moralidad? Empecemos ahora sí con un mongosaurio supremo. Así es, Tennyson, el máximo baxasaurio. Un mongosaurio supremo es un baxasauriano super evolucionado. Realmente no hablaré de detalles sobre él porque ya tengo todo un video hablando acerca de cada detalle de los supremos. En lugar de eso solo listaré las características que lo diferencian de un mongosaurio base. A diferencia de un mongosaurio base, un mongosaurio supremo no puede crecer. Está limitado al tamaño en el que se encuentra. Esto realmente no es una desventaja, porque a pesar de ser mucho más pequeño, sigue siendo igual o inclusive más fuerte que en su versión gigante, siendo capaz de pelear contra múltiples baxasaurianos normales sin problema. Sí, sé que en ese mismo clip acaban de romperle las nalgas, pero bueno, una cosa es enfrentarse a varios baxasaurianos uno a la vez y otra cosa es, ustedes saben, que le lance de 30 en 30. Pero sí, en promedio un baxasauriano supremo es sumamente más fuerte que cualquiera de los baxasaurianos normales, y eso solo en fuerza física. La durabilidad de los mismos también es mucho mayor, siendo capaz de sobrevivir básicamente ser aplastado por un montón de baxasaurianos. Cuenta con un caparazón trasero, del cual hablaremos dentro de poco, porque a pesar de no tener mucha importancia en la serie, sí que creo que tiene un propósito real. Una cola con pinchos, la cual no sirve de mucho, pero se ve genial. Y finalmente
finalmente, la habilidad más meme de todos los supremos y la que menos sentido tiene. Oh sí, las metralletas. Sí, un mongosaurio supremo tiene metralletas. ¿Por qué? Ya verán en un segundo, de hecho, sí tiene una explicación bastante interesante. Estos misiles son sumamente poderosos, como vieron en el clip pasado. Cada uno de ellos es capaz de derrotar a una gran cantidad de baxasaurianos a la vez. Y esas serían todas las habilidades principales de Mongosaurio Supremo. No tiene demasiadas, pero bueno, tiene sentido debido a que es uno de los supremos más básicos de todos. Primero que nada vamos a ver cómo es que obtuvo cada cosa y ya después le buscaremos sentido biológico, ¿les parece? Empezando por la superfuerza, de hecho es bastante simple. Los baxasaurianos se encuentran en constante conflicto, eso es un hecho que de hecho es canon para la realidad y no es parte de la simulación, se encuentran constantemente peleando entre sí. Su densidad muscular y más importante aún su exoesqueleto iría cambiando con el tiempo, poco a poco volviéndose más resistente y duradero para poder aguantar mayor cantidad de impacto y por ende tener mayor cantidad de masa. Mi teoría personal es que los baxasaurianos con el tiempo fueron cambiando la estructura genética de su propio hueso. Sí, sé que eso no tiene sentido biológico, pero es una caricatura. De ahí tiene sentido que un mongosaurio supremo en Omniverse cuente con metal en sus huesos, porque literalmente su cuerpo ahora es de metal. De ahí también que tenga un incremento tan grande en fuerza física y resistencia. Literalmente se convirtió en una criatura de acero. Por este mismo cambio biológico, al convertirse en una criatura de acero, sus huesos perderían la moldeabilidad que tenían anteriormente que le permitían expandirse. O sea, perdió la capacidad de crecer debido a que ahora sus huesos son mucho más duros y firmes. Ok, eso explica su durabilidad, su fuerza física y por qué es que perdió la capacidad de crecer. Pero ¿qué pasa con todo lo demás? Vamos paso a paso. Empezando con el caparazón, de hecho también tiene una respuesta bastante simple. Como estarán bien informados, probablemente sepan que los baxasaurianos no son la única especie de Terradino, el planeta de un mongosaurio. También hay otras dos especies muy importantes para los siguientes puntos. Los tiranópodos, la especie del depredador de un mongosaurio. Y bueno, también tenemos a la especie de Astrodáctil, de la cual ni siquiera sabemos el nombre, pero sí, también está confirmado que es de Terradino. ¡De acuerdo! Así que tienen que tener en cuenta que estas dos especies también son fundamentales para el desarrollo de los baxasaurianos. Eso sin tomar en cuenta el entorno, las guerras que podrían tener internamente, simplemente un desastre natural. Hay muchos factores de los cuales no podemos ni siquiera empezar a imaginar. Pero algo que tenemos con certeza es el hecho de que estas dos especies están involucradas en el desarrollo evolutivo de los baxasaurianos. Volviendo al punto en el que nos encontrábamos, la coraza exterior de un mongosaurio supremo tiene una explicación que, bueno, esto es solo una teoría mía, pero creo que tiene bastante sentido, la cual se basa en el método de caza de los tiranópodos. Podría pasar como unos 5 minutos explicándoles cómo funciona, pero mejor solo les dejo este clip y ya dejen lo demás a la de imaginación, ¿sí? Como vieron en el clip pasado, los tiranópodos encierran a sus presas, posteriormente las consumen. Así que, ¿cuál es la mejor forma para que un baxasauriano que es físicamente inferior, tanto en peso como en cantidad de fuerza, a un tiranópodo resista esto? Hay una cantidad infinita de variables, a fin de cuentas estamos hablando de la evolución. Pero basándonos en el concepto que hablamos anteriormente acerca de nuevos huesos de un tipo de metal súper duro y resistente, ¿qué mejor que simplemente pinchos? No es como que la tela proveniente del tiranópodo sea irrompible, varias veces vimos cómo es capaz de ser rota. Y sabemos que el metal que está construyendo los huesos de un mongosaurio supremo es sumamente resistente y potente, así que qué mejor que simplemente un caparazón que evite que sea capaz de detenerlo y de paso si intenta morderlo se lastime a sí mismo. La cola tiene un propósito similar, aunque yo personalmente creo que también podría ser utilizado como método de comunicación o demostrar dominancia, pero todo eso es una teoría mía que no tiene sentido. Y finalmente, el último punto de un mongosaurio supremo, tenemos la metralleta. Y sí, este es el plato fuerte de, bueno, esta parte del video, supongo. Como hemos estado haciendo hasta ahora, primero le buscaremos una explicación a cómo es que lo tiene y después a qué propósito sirve en su biología. Y de hecho, esto sí fue explicado en la serie en cierta medida. Las metralletas de un mongosaurio supremo no son misiles reales, son prótesis de huesos inestables los cuales explotan al contacto. Eso no hace que tenga más sentido, pero al menos nos da una base con la que trabajar. Como mencioné anteriormente, bajo la teoría sobre la que este video funciona, los huesos de un mongosaurio poco a poco fueron reemplazados por un tipo de exoesqueleto metálico. Eso, a mi parecer, es lo que forma el cañón. Hace que ahora la nueva moldeabilidad restante en sus huesos, la cual todavía no ha sido completamente eliminada, tómenlo como un gen recesivo, podríamos decirle. Un pequeño rastro de su antigua capacidad de moldearse al punto de poder crecer, hace que aún tenga la capacidad de moldear un poco su cuerpo, en este caso sus manos, para convertirlas
en los lanzamisiles o metralletas, o quieran decirle. Esa parte de ahí no es difícil de entender, o sea, es algo rara, pero creo que tiene sentido dentro de lo que cabe. La pregunta real es ¿qué es lo que lanza? Ok, lanza trozos de hueso, eso tiene sentido. ¿Se puede regenerar? Ok, es posible, no sería la primera especie que es capaz de regenerar huesos inmediatamente. La verdadera pregunta es ¿por qué diablos explotan? Uno no puede solo decir hueso inestable. ¿Qué significa un hueso inestable para empezar? Y no es que podamos argumentar que esto simplemente es lógica de serie y no tiene ningún poder explosivo real y simplemente pega muy duro contra el suelo. No, hemos visto cómo es que realmente explotan y la explosión sí hace daño. Esto la verdad me rebasa. No creo poder hablarles acerca de cómo es que esto tendría sentido, porque nuevamente no soy ningún experto en biología y no creo poder decirles algo sobre una anatomía que posiblemente haga que los huesos exploten al impacto. Hay ciertos principios teóricos que podemos seguir, como que siguen una variación en su estado atómico, el cual hace que sea inestable, como bien dice el nombre, y exploten al impacto debido a que no son capaces de mantener su forma. Ok, eso es posible. La pregunta es ¿cómo generó eso? Y no tengo la menor idea. La verdad, aquí estoy medio roto. El origen de la habilidad como tal tiene sentido, se explica bien y en unos momentos veremos cómo es que esto se originó. Pero la ejecución de la misma y el hecho de que pueda lanzar huesos explosivos, sí es un poco difícil de entender. Por ahora asumamos que simplemente se debe a su biología alienígena y que está lejos de cualquier cosa que una especie terrestre pueda hacer. Como una pequeña aclaración para aquellos que vayan a los comentarios a explicarme todo esto. El problema no es que lance huesos o que los huesos se regeneren. Esa parte es posible y varias especies humanas lo han hecho. Humanos que idiota terrestres lo han hecho. El único problema que no logro encontrar una solución directa es acerca de, bueno, ¿por qué explotan? Más allá de la teoría que formulé anteriormente. Así que, si tienen alguna respuesta para esto, estaré encantado de verlo en los comentarios. Ahora sí, para explicar esto y terminar lo último de Mongosaurio Supremo, ¿por qué es que tiene metralletas? Bueno, es bastante simple. ¿Cuál es la única especie que conocemos en Terradino que puede volar y que es activamente antagonística contra los baxasaurianos? Obviamente la especie de Astrodáctil. Creo que pueden inferir el resto, es bastante simple, pero debido a haber perdido su capacidad de crecer, que era su mayor forma de ganar altitud y enfrentarse a otras especies más peligrosas, pues tenían que encontrar una manera de poder lidiar contra ellos que tenían la ventaja aérea. No sé cómo pasamos de eso a lanzar metralletas de las manos, pero esa es mi mejor teoría. Pero en fin, ese sería un Mongosaurio Supremo. Ustedes díganme qué opinan, ¿les gustó o no les gustó? La verdad, ahora que estoy grabando el video me doy cuenta de que duró mucho más esta única sección, así que a lo largo del video decidiré si hago que esto sea un video completo con todos los Supremos o la primera parte de varias. Pero eso, en lo que decidimos eso, pasemos al segundo Supremo de este video, que sería Fuego Pantanoso Supremo. Para ti. Fuego Pantanoso Supremo. Fuego Pantanoso Supremo, o el Supremo más vendehumo, como quieran verlo, es un metanosiano evolucionado, proveniente del planeta Metanos. Y de una vez les aviso, si sabemos poco de Terradino, sabemos aún menos de Metanos. Este alien será mucho más corto porque realmente no hay mucho de lo que hablar. A diferencia de un Mongosaurio Supremo, el cual cambió básicamente por completo todo su set de habilidades, Fuego Pantanoso simplemente vio lo que nosotros consideraríamos una maduración rápida. Pero bueno, ya iremos a eso en un segundo. Primero vamos a listar rápidamente todos los cambios. Empezando por su apariencia física, como podrán notar, la apariencia de Fuego Pantanoso pasó de ser una simple planta a convertirse en un árbol. Su fuerza, velocidad y resistencia física se incrementaron muchísimo, tal como es el caso con básicamente todos los Supremos. A diferencia de su versión anterior, la cual funcionaba en base al metano y a partir de eso generaba sus llamas, en cambio, Fuego Pantanoso Supremo genera queroseno, el cual es muchísimo más poderoso y crea cosas de este estilo. Como vieron en el clip pasado, la potencia de fuego de Fuego Pantanoso, sí, suena raro decirlo, pero ese es el caso, aumentó masivamente. También mantuvo gran parte de sus habilidades cloroquinéticas, aunque ahora limitadas a su cuerpo y cosas que tienen su proximidad. También ganó una habilidad bastante extraña, como creo que va a ser el caso con prácticamente todos los Supremos a partir de ahora, que todos ganan una habilidad estúpidamente fuerte de la nada. Ahora puede generar bombas de fuego, las cuales hablaremos en un segundo, pero hey, se ven geniales. Y en general
eso sería todo. Todo lo que no mencioné es porque Fuego Pantanoso aún lo mantiene o simplemente es una habilidad que realmente no importa. Repito que no sabemos absolutamente nada del planeta de Metanos y de hecho solo conocemos 2 metanosianos en toda la serie. Pero aún así creo que tengo una respuesta satisfactoria para todas las dudas. Empezando por la primera y la más importante de todas. ¿Cómo es que pasó de ser una raíz a convertirse en un tronco y por qué lo hizo? El primer caso de hecho es bastante fácil de explicar, simplemente Fuego Pantanoso maduró, su cuerpo fue cambiando con el paso del tiempo, cosa que de hecho llegamos a ver en Omniverse. ¿Qué es esto? ¿Mi temporada? Así que siguiendo este mismo principio y teniendo en cuenta los múltiples cambios que sufrieron los metanosianos a lo largo del tiempo, no es para nada raro pensar que con muchos años de evolución y tras enfrentarse entre sí al punto de necesitar una mayor cantidad de resistencia, aprendieran a florecer en un punto más avanzado al punto de convertirse en, bueno, un tronco. Cosa que de hecho también nos ayudará con la siguiente habilidad que nos importa, el cambio del fuego de metano a queroseno. Algo que no mucha gente tiene en cuenta es que Fuego Pantanoso no expulsa fuego porque sí, él literalmente es metano viviente, todo su cuerpo está compuesto de metano. Pero ¿qué pasó para que Fuego Pantanoso de repente simplemente dijera, hey, ya no quiero utilizar el metano y me paso al queroseno? Esto también tiene una respuesta que creo que es bastante satisfactoria. Como ustedes bien sabrán por el puesto anterior, una de las principales funciones de la versión suprema es ser masivamente más fuerte que su versión base. Como bien sabemos, los metanosianos cuentan con una capacidad regenerativa extremadamente alta, pudiendo regenerarse de prácticamente cualquier cosa. Teniendo esto entendido, podemos entender por qué es que los metanosianos pudieron haber cambiado al queroseno de manera lógica. Sé que no parece relacionado de primeras, pero escúchenme un segundo. Metanos es el planeta de origen de un fuego pantanoso, un planeta que está, como su nombre bien dice, completamente cubierto de metano, el cual es tóxico. Si bien los metanosianos se evolucionaron para adaptarse y por eso es que son capaces de existir con el metano dentro de sus cuerpos, pienso que con el tiempo las cosas podrían llegar a cambiar. Tengan en cuenta que esto es a través de miles de millones de años, las condiciones climáticas poco a poco irían cambiando. Me gustaría creer que con el tiempo la solución tóxica del metano iría cambiando debido a factores que no puedo decirles porque no soy un químico, volviéndolo cada vez más potente y peligroso, cosa que forzaría a los metanosianos a evolucionar con él, cosa que es posible a través de su regeneración, la cual se vería forzada hasta el punto de dejar de funcionar en su cuerpo de forma nativa. Por eso es que Fuego Pantanoso Supremo perdió la capacidad de regenerarse. En cambio, todo su sistema de regeneración se enfocó en su sistema interno, convirtiendo el metano en un elemento capaz de resistir mayor cantidad de radiación y elementos tóxicos, como el queroseno. Además, bueno, siendo justos, esta es la otra alternativa ya más seria y que supongo que pueden utilizar aburridos. Como bien sabemos, el Ultimatrix hace que las especies nativas se enfrenten entre sí. En este caso de los metanosianos, como dije antes, tienen un sistema de regeneración sumamente potente. ¿Cuál es la mejor manera de que un metanosiano venza a otro? Quemándolo vivo. Pero como bien vimos en ese clip pasado, pues son capaces de resistir perfectamente el ser incendiados por su propio fuego. A fin de cuentas pueden regenerarse. Ok, entonces en vez de quemar más, vamos por el lado contrario, sea más potente. Mayor radio de explosión, mayor capacidad de impacto, literalmente hacer que tenga más energía explosiva. Así que para adaptarse a su propia especie y ser capaz de vencerse los unos a los otros, los metanosianos obtendrían la capacidad de sacar queroseno. Me gusta más la primera teoría, pero supongo que la segunda tiene más sentido. Y bueno, este sería Fuego Pantanoso Supremo. Seguramente haya una que otra cosa que estoy olvidando, pero realmente da igual. Si hablan de su debilidad a la electricidad, pues su cuerpo es literalmente madera. Obviamente es débil a la electricidad, es un pésimo conductor. Pero bueno, pasemos al siguiente Supremo, y gracias a Dios uno extremadamente fácil que me va a tomar como 2 semanas de investigación. Mono Araña Supremo. ¡Mono Araña Supremo! Araña Supremo es un aracno chimpancé super evolucionado y sinceramente el peor supremo de todos, al menos de los originales. A diferencia de los últimos supremos que tuve que hacer una investigación bastante extensa, de hecho Mono Araña Supremo es bastante simple de explicar, a fin de cuentas es un mamífero. Y su evolución de hecho es bastante lógica para lo que es. Y para hacerla inclusive más fácil, el planeta de Mono Araña, Arachna, es uno de los pocos planetas que sí llegamos a visitar en la serie, así que tenemos hasta más información acerca de cómo es todo. En aproximación al planeta Araña Simia. El caso de Mono Araña Supremo también es un poco difícil de explicar porque no hay una sola versión, sino 2, ya que Albedo tiene una versión de Mono Araña Supremo totalmente distinta a la que conocemos.
Por simplicidad me enfocaré únicamente en la versión de Ben, pero cualquiera de las cosas que voy a decir aplica para ambos, únicamente reemplazan las patas de araña por los brazos extra, es lo mismo. Empezando por lo más básico, Mono Araña Supremo se hizo más grande y más fuerte para poder luchar contra sus propios compañeros, ya que los especie de mono araña, los aracnochimpancés, son una especie comunal que vive en tribus, donde se rigen por el más fuerte. Y como podrán hacerse una idea, los aracnochimpancés realmente no tienen muchas habilidades de las que preocuparse. Claro, son ágiles, pero en un combate 1 contra 1, realmente se basan únicamente en tener fuerza sobrehumana y su telaraña. ¿Cuál es la mejor forma de sobreponerse a esas dos cosas para otro aracnochimpancé? Simplemente siendo más fuerte y tener la capacidad de sobreponerse a la telaraña. ¿Y cómo lo hace? Con una fuerza sobrehumana aún mayor a la de su forma base, y con las patas de araña, las cuales pueden desgarrar la tela. ¡Mono Araña Supremo! Y finalmente, el otro uso que tienen tanto las patas de araña como, bueno, las manos extra que tienen en Omniverse, sirve para tener mayor maniobrabilidad. Cosa que Mono Araña ya tiene de por sí, pero nunca está de más tener más, en especial cuando tu depredador vive literalmente debajo de ti. ¡Aún no has visto lo último de Misaru! Realmente no hay mucho más que decir, me encantaría hacerla más larga, decirles mil cosas más, pero bueno, como dije al inicio, Mono Araña Supremo es un supremo muy básico. Cualquier persona con la más mínima idea de cómo funciona la evolución podría darse una idea. Y si a eso le sumamos el hecho de que no cambió absolutamente nada más allá de dos cosas puntuales, pues sí, ese es Mono Araña Supremo. Pero bueno, tampoco será el único supremo fácil, porque el siguiente es casi, si no es que más fácil de explicar todavía. Claramente estoy hablando del Necrofrillano Supremo, Frío Supremo, Gélido Supremo y Hielo Supremo, como quieran decirle. Frío Supremo es un necrofrillano super evolucionado, proveniente tanto del planeta Kilmis como del planeta Kidmiti. Sí, a mí tampoco me gustan mucho los nombres. Nuevamente, tal como fue el caso de Mono Araña Supremo, de hecho es bastante fácil explicar todos los cambios. Pero antes de eso, pues obviamente tenemos que explicar qué cambió. ¡Absolutamente nada! Sí, una de las quejas principales de Ultimate Alien es que la mayoría de Supremos realmente no cambiaron demasiado, más allá de uno o dos. Y Frío Supremo es el ejemplo del libro de eso. Realmente el único cambio importante que Frío Supremo sufrió es que ahora su frío es tan frío que quema. Me encantaría decirles que se me está olvidando algo o que falta algo, pero realmente no. Ese es el único cambio de frío. Ahora su frío tiene un efecto de fuego y quema. En teoría también se dice que ganó una resistencia superior al calor, pero Frío Base ya tenía eso, literalmente comía magma. Así que realmente nada más cambió sobre Frío, solo que ahora es más potente y puede llegar a quemarte. Por suerte para nosotros, ya que conocemos el planeta, puedo explicar tanto el origen de su poder a nivel biológico como a nivel científico. Para empezar, a nivel biológico es muy simple. Como sabemos, el planeta de Kilmis tiene un lado sumamente frío y un lado sumamente caliente, debido a que el planeta no tiene ningún tipo de rotación y uno está constantemente sintiendo el vacío del espacio y otro constantemente siendo calentado por el sol. El piso se derrite y la temperatura es de 3600 grados. En el lado nocturno es más frío, 320 bajo cero. En realidad es bastante simple. Con el tiempo, los necrofrillanos irían migrando hacia el lado más caliente del planeta, al ser una de las pocas especies que son capaces de resistir ese calor, como ya explicamos anteriormente. En el tiempo, adaptándose a la situación y aprendiendo a darle un uso más práctico a su, ¿cómo decirlo de cierta manera?, crioquinesis, de manera que también sea efectiva en el lado más caliente del lugar, en cuyo caso aprenderían a dominar su crioquinesis hasta el punto de llegar a un cero absoluto, lo cual, por otro lado, también nos llevaría a la razón del por qué su frío es tan frío que quema. Cualquier persona que haya sido congelada alguna vez en su vida o haya tenido que experimentar cualquier tipo de frío extremo puede confirmarlo. El frío puede llegar a quemar la piel cuando se congela el agua de las células, lo que provoca la formación de cristales de hielo que rompen las membranas celulares y las matan. O, puesto de otra manera, genera un efecto similar a una quemadura, el cual nos quema, haciendo que a mayor potencia de congelación más fácilmente sea para la especie de frío congelar a otras especies. Y realmente, aunque tiene un depredador, no tiene nada que ver aquí. Literalmente no encuentro forma de relacionarlo con el poder hipnótico.
Si alguien encuentra alguna, pues bienvenido sea. Pero bueno, para finalizar con Frío Supremo, tenemos que explicar su nueva apariencia, la cual es bastante simple de hecho. Originalmente los microsprillianos tenían un color tanto azul como blanco, principalmente para poder camuflarse y escapar de sus depredadores, al existir en climas mayormente árticos, pero bueno, al mudarse a una temperatura tan cálida, tuvieron que cambiar su estilo de camuflaje haciendo que sean del color de las llamas. Eso es todo. Pero bueno, como dije anteriormente, no me decidía si hacer un video únicamente con varios supremos, los primeros 4 en este caso, o con todos. Creo que esto será solo la primera parte porque, bueno, puedo hacer más partes, puedo hablar a más detalle, el video no será tan largo que ya casi llegamos a los 30 minutos. Así que sí, debido a que este video se retrasó demasiado, la investigación me ha consumido mucho más tiempo del que pensaba, tengo muchos más proyectos pendientes. Por practicidad, este video terminará aquí, solo los primeros 4 supremos, creo que es un buen punto de inicio, podemos ir con los siguientes 4 en el siguiente video. Y por ahora eso sería todo. Les recuerdo que tengo un Twitter en el que pueden seguirme donde digo cosas, un Discord que actualmente no voy a mentir, está medio muerto, pero hacemos concursos, recientemente terminamos uno de fusiones sobre el cual todavía no hago la lista de ganadores, una disculpa por la tardanza, me pondré eso en cuanto pueda. También estamos trabajando en 5 años después, tengo un par de especiales en camino, varias cosas interesantes que se vienen. Realmente el canal no había estado tan vivo en un buen rato. En fin, ahora solo le mandaré un saludo a los miembros del canal y eso sería todo. Hasta otra y adiós. Saludo a Sebastian Reed, Cerberus Legion, Jonathan Velázquez, Santi010, Arodi Morningstar, Crush, Johan Sarmiento, De Fierros, Fabio Guerreri, Zorro Ilusorio, Hernan RG, Roger Marenco, La Palabra en la Oscuridad, Arctic 16XYZ, Baron Man, Franz Ramsey, Tommy Xedits, Tommy JB y Mate1909. El video lleva prácticamente desde julio preparándose, me tomó mucho más tiempo del que esperaba, pero espero que lo hayan disfrutado. Inclusive obtuve los nuevos renders antes de terminar el video. Tenía pensado mostrar una sección de fan arts, pero creo que mejor lo dejaré para el próximo video. Esto es todo por ahora, cuídense mucho, hasta otra y adiós. Sonic fuera.